El libro de Urantia. Documento 6. El Hijo Eterno. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y absoluto del Padre Universal. Consecuentemente, en cualquier tiempo y circunstancia en que el Padre se expresa de manera personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo Eterno, quien siempre ha sido, es y será siempre el Verbo viviente y divino. Y este Hijo Eterno reside en el centro de todas las cosas, en asociación con el Padre Eterno y Universal, y envolviendo inmediatamente su presencia personal. Hablamos del primer pensamiento de Dios y aludimos a un origen temporal imposible del Hijo Eterno, con el fin de ganar acceso a los canales de pensamiento del intelecto humano. Estas distorsiones del lenguaje representan nuestro esfuerzo por hacer contacto y llegar a un compromiso con las mentes de las criaturas mortales sujetas al tiempo. En un sentido de secuencia, el Padre Universal no pudo nunca haber tenido un primer pensamiento, ni el Hijo Eterno pudo nunca haber tenido principio. Pero se me ha instruido que describa las realidades de la eternidad a la mente de los mortales, limitada por el tiempo mediante estos símbolos intelectuales, y que designe las relaciones de la eternidad mediante estos conceptos temporales de secuencia. El Hijo Eterno es la personalización espiritual del concepto universal e infinito de la realidad divina, del espíritu no cualificado y de la personalidad absoluta del Padre del Paraíso. Por ello, el Hijo constituye la revelación divina de la identidad creadora del Padre Universal. La personalidad perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el origen eterno y universal de todos los significados y valores de lo espiritual, lo volitivo, lo que tiene propósito y lo personal. En un esfuerzo para intentar capacitar la mente finita del tiempo a que forme un concepto secuencial de las relaciones de los seres eternos e infinitos de la Trinidad del Paraíso, utilizamos licencias conceptuales tales como la de referirnos al primer concepto personal, universal e infinito del Padre. Es imposible para mí transmitir a la mente humana una idea adecuada de las relaciones eternas de las deidades. Por lo tanto, empleo términos que otorgan a la mente finita un embrión de idea de la relación de estos seres eternos en las edades subsiguientes del tiempo. Creemos que el Hijo surgió del Padre. Se nos enseña que ambos no son cualificadamente eternos. Es aparente, por lo tanto, que ninguna criatura temporal puede llegar a comprender jamás plenamente este misterio de un Hijo que es derivado del Padre y que, sin embargo, es coordinadamente eterno con el Padre mismo. 1. La identidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el Hijo original y unigénito de Dios. Él es Dios el Hijo, la segunda persona de la deidad y el creador asociado de todas las cosas. Tal como el Padre es la primera gran fuente y centro, así el Hijo Eterno es la segunda gran fuente y centro. El Hijo Eterno es el centro espiritual y el administrador divino del gobierno espiritual del universo de los universos. El Padre espiritual es en primer lugar un creador y luego un controlador. El Hijo Eterno es primero un co-creador y luego un administrador espiritual. Dios es espíritu, y el Hijo es una revelación personal de ese espíritu. La primera fuente y centro es el absoluto volitivo, la segunda fuente y centro es el absoluto de personalidad. El Padre Universal nunca funciona personalmente como creador, excepto en conjunción con el Hijo o con la acción coordinada del Hijo.
Si el escritor del Nuevo Testamento se hubiera referido al Hijo Eterno, habría proclamado la verdad cuando escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando un hijo del Hijo Eterno apareció en Urantia, los que fraternizaron con este ser divino en forma humana se refirieron a él como aquel que era desde el principio, a quien hemos oído, a quien hemos visto con nuestros ojos, a quien hemos contemplado, a quien han palpado nuestras manos, el Verbo de vida. Y este Hijo otorgado verdaderamente provino del Padre, tal como provino el Hijo original, como se sugiere en una de sus oraciones terrestres. Y ahora, Padre mío, glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve contigo antes de que este mundo fuese. Al Hijo Eterno se le conoce por nombres diferentes en los distintos universos. En el universo central se le conoce como la fuente coordinada, el co-creador y el absoluto asociado. En Uversa, que es la sede central de este superuniverso, designamos al Hijo como el centro coordinado del Espíritu y como el administrador eterno del Espíritu. En Salvington, la sede central de vuestro universo local, este Hijo está inscrito como la segunda fuente eterna y centro. Los Melquisedec se refieren a él como el Hijo de hijos. En vuestro mundo, pero no en vuestro sistema de esferas habitadas, este Hijo original ha sido confundido con un Hijo creador coordinado, Micael de Nevadon, que se otorgó a las razas mortales de Urantia. Aunque todos los hijos del paraíso pueden ser llamados con toda propiedad hijos de Dios, tenemos el hábito de reservar el nombre de el Hijo Eterno para este Hijo original, la segunda fuente y centro, co-creador con el Padre Universal del universo central de poder y perfección, y co-creador de todos los demás hijos divinos que surgen de las deidades infinitas. 2. La naturaleza del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es tan inmutable e infinitamente digno de confianza como el Padre Universal. Es también tan espiritual como el Padre, un espíritu verdaderamente ilimitado como el Padre. Para vosotros los de origen humilde, el Hijo parecería ser más personal, puesto que está un paso más próximo a vosotros en accesibilidad que el Padre Universal. El Hijo Eterno es el Verbo eterno de Dios. Es totalmente semejante al Padre. En efecto, el Hijo Eterno es Dios el Padre, como se manifiesta personalmente al universo de los universos. Así fue, y es, y será por siempre cierto del Hijo Eterno y de todos los hijos creadores coordinados. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En su naturaleza, el Hijo es totalmente como el Padre del Espíritu. Cuando adoramos al Padre Universal, en realidad estamos adorando al mismo tiempo a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu. Dios el Hijo es tan divinamente real y eterno en su naturaleza como Dios el Padre. El Hijo no solo posee toda la rectitud infinita y trascendente del Padre, sino que el Hijo refleja también toda la santidad del carácter del Padre. El Hijo comparte la perfección del Padre y comparte en forma conjunta la responsabilidad de ayudar a todas las criaturas de imperfección en sus esfuerzos espirituales por alcanzar la perfección divina. El Hijo Eterno posee todo el carácter de divinidad y los atributos de espiritualidad del Padre. El Hijo es la plenitud de la absolutez de Dios en personalidad y espíritu, y estas cualidades el Hijo las revela en su manejo personal del gobierno espiritual del universo de los universos. Dios es, en realidad, un espíritu universal. Dios es espíritu, y esta naturaleza espiritual del Padre se centra y personaliza en la deidad del Hijo Eterno. En el Hijo, todas las características espirituales
al parecer se han ampliado grandemente por su diferenciación de la universalidad de la primera fuente y centro. Y tal como el Padre comparte su naturaleza espiritual con el Hijo, así también ambos comparten plenamente y sin reservas el Espíritu Divino con el actor conjunto, el Espíritu Infinito. En el amor a la verdad y en la creación de la belleza, el Padre y el Hijo son iguales, excepto que el Hijo parece dedicarse más a la realización de la belleza exclusivamente espiritual de los valores universales. En la bondad divina, yo no discierno ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre ama a los hijos de su universo como un Padre. El Hijo Eterno contempla a todas las criaturas tanto como Padre y como hermano. 3. El ministerio del amor del Padre. El Hijo participa de la justicia y la rectitud de la Trinidad, pero estas características de divinidad están veladas por la personalización infinita del amor y la misericordia del Padre. El Hijo es la revelación del amor divino a los universos. Tal como Dios es amor, así el Hijo es misericordia. El Hijo no puede amar más que el Padre, pero puede mostrar misericordia a las criaturas de otra manera más, porque no solo es un creador primordial como el Padre, sino que es también el Hijo eterno del mismo Padre, participando así de la experiencia de filiación de todos los otros hijos del Padre universal. El Hijo eterno es el gran ministro de la misericordia de toda la creación. La misericordia es la esencia del carácter espiritual del Hijo. Los mandatos del Hijo eterno, tal como salen de los circuitos espirituales de la segunda fuente y centro, son afinados en las notas de la misericordia. Para entender el amor del Hijo eterno, debéis percibir primero su origen divino, el Padre, que es amor, y luego contemplar el despliegue de este afecto infinito en el vastísimo ministerio del Espíritu Infinito y sus huestes casi ilimitadas de personalidades ministradoras. El ministerio del Hijo Eterno está dedicado a la revelación del Dios de amor ante el universo de los universos. Este Hijo Divino no se ocupa de la innoble tarea de tratar de persuadir a su Padre indulgente a que ame a sus criaturas inferiores y sea misericordioso con los seres descarriados temporales. Cuán erróneo imaginar al Hijo Eterno apelando ante el Padre Universal para que sea misericordioso para con sus criaturas inferiores en los mundos materiales del espacio. Tales conceptos de Dios son groseros y grotescos. Más bien, deberíais daros cuenta de que todas las ministraciones misericordiosas de los hijos de Dios son una revelación directa del corazón de amor universal e infinita compasión del Padre. El amor del Padre es el origen real y eterno de la misericordia del Hijo. Dios es amor, el Hijo es misericordia. La misericordia es amor aplicado, es el amor del Padre en acción en la persona de su Hijo eterno. El amor de este Hijo universal es asimismo universal. Si pensamos en el concepto de amor como se lo entiende en un planeta con sexos, podemos decir que el amor de Dios es más comparable al amor de un padre, mientras que el amor del Hijo eterno se asemeja más al afecto de una madre. Ciertamente crudas son estas simples ilustraciones, pero las empleo con la esperanza de transmitir a la mente humana la idea de que existe una diferencia, no en contenido divino, sino en calidad y técnicas de expresión, entre el amor del Padre y el amor del Hijo. 4. Los atributos del Hijo Eterno. El Hijo Eterno motiva el nivel espiritual de la realidad cósmica. El poder espiritual del Hijo es absoluto en relación con todas las actividades del universo. Él ejerce un perfecto control sobre la interasociación de toda la energía espiritual indiferenciada y sobre toda la realidad espiritual actualizada mediante su captación absoluta de la gravedad del espíritu.
todo el espíritu puro y no fragmentado y todos los seres y valores espirituales responden al infinito poder de atracción del Hijo original del paraíso. Y si el futuro eterno hubiera de presenciar la aparición de un universo ilimitado, la gravedad del espíritu y el poder espiritual del Hijo original resultarían totalmente adecuados para el control espiritual y la efectiva administración de esa creación sin límites. El Hijo es omnipotente solamente en el dominio espiritual. En la economía eterna de la administración del universo, no se encuentran jamás repeticiones derrochadoras e innecesarias de una función. Las deidades no son dadas a la duplicación inútil del ministerio universal. La omnipresencia del Hijo original constituye la unidad espiritual del universo de los universos. La cohesión espiritual de toda creación se basa en la presencia ubicua y activa del Espíritu Divino del Hijo Eterno. Al concebir la presencia espiritual del Padre, nos resulta difícil diferenciarla en nuestro pensamiento de la presencia espiritual del Hijo Eterno. El Espíritu del Padre reside eternamente en el Espíritu del Hijo. El Padre debe ser espiritualmente omnipresente, pero tal omnipresencia parece ser inseparable de las actividades espirituales ubicuas del Hijo Eterno. Creemos, sin embargo, que en todas las situaciones en que ocurra la presencia de naturaleza espiritualmente dual del Padre-Hijo, el Espíritu del Hijo es coordinado con el Espíritu del Padre. En su contacto con la personalidad, el Padre actúa en el circuito de la personalidad. En su contacto personal y detectable con la creación espiritual, aparecen los fragmentos de la totalidad de su deidad. Y estos fragmentos del Padre tienen una función solitaria, única y exclusiva en cualquier momento y lugar en que aparezcan en los universos. En todas las situaciones de este tipo, el Espíritu del Hijo se encuentra coordinado con la función espiritual de la presencia fragmentada del Padre universal. Espiritualmente, el Hijo Eterno es omnipresente. El Espíritu del Hijo Eterno está ciertamente con vosotros y en torno a vosotros, pero no dentro de vosotros ni como parte de vosotros como lo es el monitor misterioso. El fragmento residente del Padre ajusta la mente humana a actitudes progresivamente divinas, de modo que esa mente ascendente responde cada vez más al poder de atracción espiritual del circuito todopoderoso de gravedad-espíritu de la segunda fuente y centro. El Hijo original es universal y espiritualmente autoconsciente. En sabiduría, el Hijo es completamente igual al Padre. En los dominios del conocimiento, de la omnisciencia, no podemos distinguir entre las fuentes primera y segunda. Al igual que el Padre, el Hijo lo sabe todo. Ningún acontecimiento universal le sorprende jamás. Él comprende el fin desde el comienzo. El Padre y el Hijo conocen realmente el número y el paradero de todos los espíritus y seres espiritualizados en el universo de los universos. No solo el Hijo conoce todas las cosas por virtud de su propio espíritu omnipresente, sino que el Hijo, al igual que el Padre y el actor conjunto, es plenamente conocedor de la vasta información que proviene por la reflectividad del Ser Supremo, cuya información está en todo momento al corriente de todas las cosas que acontecen en todos los mundos de los 7 superuniversos. Y hay otros modos en que el Hijo del Paraíso es omnisciente. El Hijo Eterno, como personalidad espiritual amorosa, misericordiosa y ministradora, es total e infinitamente igual al Padre Universal, mientras que en todos esos contactos personales misericordiosos y amorosos con los seres ascendentes de los reinos más bajos, el Hijo Eterno es tan generoso y considerado, tan paciente y magnánimo, como lo son sus hijos paradisíacos en los universos locales, quienes tan frecuentemente se otorgan a los mundos evolutivos del tiempo. Es innecesario explayarse aún más sobre los atributos del Hijo Eterno.
Basta con tener en cuenta las excepciones apuntadas aquí y estudiar los atributos espirituales de Dios el Padre para entender y evaluar correctamente los atributos de Dios el Hijo. 5. Las limitaciones del Hijo Eterno. El Hijo Eterno no funciona personalmente en los dominios físicos, ni tampoco funciona, excepto a través del actor conjunto, en los niveles del ministerio de la mente a los seres creados. Pero estas condiciones no limitan en modo alguno al Hijo Eterno en el pleno y libre ejercicio de todos los atributos divinos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia espirituales. El Hijo Eterno no invade personalmente las potencialidades del Espíritu inherentes a la infinidad del absoluto de deidad, pero a medida que estos potenciales se hacen realidad, caen dentro del dominio todopoderoso del circuito de gravedad espiritual del Hijo. La personalidad es el don exclusivo del Padre Universal. El Hijo Eterno deriva la personalidad del Padre, pero sin el Padre no otorga personalidad. El Hijo da origen a vastas huestes de espíritus, pero tales derivaciones no son personalidades. Cuando el Hijo crea personalidad, lo hace en conjunción con el Padre o con el Creador conjunto, quien puede actuar por el Padre en tales relaciones. El Hijo Eterno es pues un co-creador de personalidades, pero no otorga personalidad a ningún ser. De sí mismo y por sí solo, nunca crea seres personales. Sin embargo, esta limitación de acción no priva al Hijo de su capacidad de crear cualquiera y todos los tipos de realidad distinta de la realidad personal. El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las prerrogativas de Creador. El Padre, al eternizar al Hijo original, le otorgó el poder y el privilegio de unirse posteriormente con el Padre en el acto divino de producir hijos adicionales que poseyeran atributos creadores, y esto han hecho y lo están haciendo. Pero una vez que han producido estos hijos coordinados, las prerrogativas de creación, al parecer, dejan de ser transmisibles. El Hijo Eterno transmite poderes creativos solo a la personalización primera o directa. Por lo tanto, cuando el Padre y el Hijo se unen para personalizar un Hijo creador, logran su propósito. Pero el Hijo creador que viene a existir de este modo jamás puede transmitir ni delegar las prerrogativas de creación a las diversas órdenes de hijos que pueda crear posteriormente, pese a que en los hijos más altos del universo local aparece un reflejo muy limitado de los atributos creativos de un Hijo creador. El Hijo Eterno, como ser infinito y exclusivamente personal, no puede fragmentar su naturaleza. No puede distribuir y otorgar porciones individualizadas de su ser a otras entidades o personas como lo hacen el Padre Universal y el Espíritu Infinito. Pero el Hijo puede otorgarse y se otorga como Espíritu ilimitado para bañar toda la creación e incesantemente atraer hacia sí todas las personalidades y realidades espirituales. Recordad siempre que el Hijo Eterno es la representación personal del Padre Espiritual para toda la creación. El Hijo es personal y nada más que personal en el sentido de la deidad. Tal personalidad divina y absoluta no puede desintegrarse ni fragmentarse. Dios el Padre y Dios el Espíritu son verdaderamente personales, pero son también todo lo demás, además de ser tales personalidades de la deidad. Aunque el Hijo Eterno no puede participar personalmente en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, en el pasado eterno participó en concilio con el Padre Universal, aprobando el plan y prometiendo cooperación interminable, cuando el Padre, al proyectar la dádiva de los ajustadores del pensamiento, propuso al Hijo: «Hagamos al hombre mortal a nuestra propia imagen». Y así como el fragmento espiritual del Padre habita en ti, la presencia espiritual del Hijo te envuelve, a la vez que ambos laboran eternamente como uno solo para tu avance espiritual. 6. La mente del Espíritu.
El Hijo Eterno es espíritu y tiene mente, pero no una mente ni un espíritu que la mente mortal pueda comprender. El hombre mortal percibe la mente en los niveles de lo finito, cósmico, material y personal. El hombre también observa los fenómenos mentales en organismos vivientes que funcionan en el nivel subpersonal, animal, pero le resulta difícil comprender la naturaleza de la mente cuando se asocia con seres supermateriales o cuando es parte de personalidades exclusivamente espirituales. Sin embargo, la mente debe definirse de manera distinta cuando se refiere al nivel espiritual de la existencia y cuando se la usa para denotar funciones espirituales de la inteligencia. El tipo de mente que se alía directamente con el espíritu no es comparable ni con la mente que coordina espíritu y materia, ni con la mente que solo se alía con la materia. El espíritu está siempre consciente, tiene mente y posee varias fases de identidad. Sin mente de alguna fase, no habría conciencia espiritual alguna en la fraternidad de los seres espirituales. El equivalente de la mente, la capacidad de conocer y ser conocido, es natural de la deidad. La deidad puede ser personal, prepersonal, superpersonal o impersonal, pero la deidad no existe nunca sin mente, es decir, nunca carece por lo menos de la capacidad de comunicarse con entidades, seres o personalidades semejantes. La mente del Hijo Eterno es como la del Padre, pero distinta de cualquier otra mente del universo, y con la mente del Padre es antepasada con relación a las mentes diversas y vastas del actor conjunto. La mente del Padre y el Hijo, ese intelecto que es ancestral de la mente absoluta de la tercera fuente y centro, tal vez sea mejor ilustrada en la premente del ajustador del pensamiento, porque aunque estos fragmentos del Padre están completamente fuera de los circuitos de la mente del actor conjunto, tienen alguna forma de premente, conocen y son conocidos, disfrutan el equivalente del pensamiento humano. El Hijo Eterno es completamente espiritual. El hombre es casi completamente material. Por tanto, gran parte de lo que pertenece a la personalidad espiritual del Hijo Eterno, a sus 7 esferas espirituales que rodean el paraíso y a la naturaleza de las creaciones impersonales del Hijo del Paraíso, tendrá que esperar hasta que alcancéis el estado espiritual después de vuestra ascensión morontial del universo local de Nevadon. Luego, según paséis a través del superuniverso y prosigáis hacia Habona, se esclarecerán muchos de estos misterios ocultos por el espíritu en la medida en que comencéis a ser dotados de la mente del espíritu, el discernimiento espiritual. 7. La personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es esa personalidad infinita de cuyas ataduras de personalidad no cualificada el Padre Universal escapó mediante la técnica de la trinidización, y por virtud de la cual ha seguido desde entonces otorgándose en interminable profusión sobre su universo en expansión sempiterna de creadores y criaturas. El Hijo es personalidad absoluta, Dios es personalidad paterna, la fuente de la personalidad, el otorgador de personalidad, la causa de la personalidad. Cada ser personal deriva la personalidad del Padre Universal, así como el Hijo original eternamente deriva su personalidad del Padre del Paraíso. La personalidad del Hijo del Paraíso es absoluta y puramente espiritual, y esta personalidad absoluta es también el modelo original divino y eterno, primero del otorgamiento de personalidad que efectúa el Padre al actor conjunto, y posteriormente del otorgamiento de personalidad a las miríadas de sus criaturas de un vasto universo. El Hijo Eterno es verdaderamente un ministro misericordioso, un espíritu divino, un poder espiritual y una personalidad real. El Hijo es la naturaleza espiritual y personal de Dios hecha manifiesta a los universos, la suma y substancia de la primera fuente y centro, despojado de todo lo que no es personal, de lo extradivino,
no espiritual y puramente potencial. Pero es imposible transmitir a la mente humana una imagen verbal de la naturaleza y magnitud de la excelsa personalidad del Hijo Eterno. Todo lo que tiende a ocultar al Padre Universal opera con casi igual influencia para prevenir el reconocimiento conceptual del Hijo Eterno. Vosotros debéis esperar vuestro logro del paraíso, y entonces comprenderéis por qué fui capaz de describir el carácter de esta personalidad absoluta para la comprensión de la mente finita. 8. La comprensión del Hijo Eterno. En cuanto a identidad, naturaleza y otros atributos de la personalidad, el Hijo Eterno es el equivalente pleno, el complemento perfecto y la eterna contraparte del Padre Universal. En el mismo sentido que Dios es el Padre Universal, el Hijo es la Madre Universal, y todos nosotros, altos y bajos, constituimos su familia universal. Para apreciar el carácter del Hijo, debéis estudiar la revelación del carácter divino del Padre. Ellos son por siempre e inseparablemente uno. Como personalidades divinas, son virtualmente indistinguibles uno del otro por las órdenes más bajas de la inteligencia, si bien no es tan difícil reconocerlos separadamente para los que tienen su origen en los actos creadores de las deidades mismas. Los seres nacidos en el universo central y en el paraíso distinguen al Padre y al Hijo no solo como una unidad personal de control universal, sino también como dos personalidades separadas que funcionan en ámbitos definidos de la administración del universo. Como personas, vosotros podéis concebir al Padre Universal y al Hijo Eterno como individuos separados, porque ellos en verdad lo son, pero en la administración de los universos están tan entrelazados e interrelacionados que no siempre es posible distinguirlos. Cuando en los asuntos de los universos el Padre y el Hijo se encuentran en interasociaciones confusas, no siempre es beneficioso intentar segregar sus operaciones. Recordad simplemente que Dios es el pensamiento iniciador y que el Hijo es el verbo expresivo. En cada universo local, esta inseparabilidad se personaliza en la divinidad del Hijo Creador, que representa al Padre y al Hijo ante las criaturas de 10 millones de mundos habitados. El Hijo Eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de sus hijos paradisiacos y mediante el paciente ministerio del Espíritu Infinito. Sin el servicio de auto-otorgamiento de los hijos paradisiacos y el amoroso ministerio de las criaturas del Espíritu Infinito, los seres de origen material difícilmente podrían esperar alcanzar al Hijo Eterno, y es igualmente cierto que con la ayuda y dirección de estas agencias celestiales, el mortal con conciencia de Dios alcanzará ciertamente el paraíso y algún día llegará ante la presencia personal de este majestuoso Hijo de hijos. Aunque el Hijo Eterno es el modelo original de la consecución de la personalidad mortal, encontraréis más fácil entender la realidad del Padre y del Espíritu, porque el Padre es el verdadero otorgador de vuestra personalidad humana y el Espíritu Infinito es el origen absoluto de vuestra mente mortal. Pero según ascendáis la senda paradisíaca de progresión espiritual, la personalidad del Hijo Eterno se os hará cada vez más real y la realidad de su mente infinitamente espiritual se hará más discernible para vuestra mente progresivamente espiritualizada. Nunca podrá el concepto del Hijo Eterno resplandecer en vuestra mente material ni en la mente morontial subsiguiente, sino hasta cuando os espiritualicéis y comencéis vuestra ascensión espiritual. Entonces la comprensión de la personalidad del Hijo Eterno comenzará a igualar la claridad de vuestro concepto de la personalidad del Hijo Creador originado en el paraíso, quien en persona y como persona una vez se encarnó y vivió en Urantia como un hombre entre los hombres. A través de vuestra experiencia en el universo local, el Hijo Creador, cuya personalidad es comprensible para el hombre,
debe compensar vuestra incapacidad de entender la plena significación del más exclusivamente espiritual, pero sin embargo personal, del Hijo Eterno del Paraíso. A medida que progreséis a través de Orbonton y Jabona, según dejéis atrás el cuadro vívido y las profundas memorias del Hijo Creador de vuestro universo local, el tránsito de esta experiencia material y morontial será compensado por los conceptos en constante ampliación y la comprensión cada vez más intensa del Hijo Eterno del Paraíso, cuya realidad y cercanía aumentarán cada vez más a medida que progreséis hacia el paraíso. El Hijo Eterno es una personalidad grandiosa y gloriosa. Aunque rebasa las facultades de la mente mortal y material, entender la realidad de la personalidad de tal ser infinito, no dudéis. Él es una persona. Yo sé de qué hablo. Son casi innumerables las veces que me he encontrado ante la presencia divina de este Hijo Eterno, y luego he salido al universo para ejecutar su misericordioso mandato. Redactado por un consejero divino, asignado a la formulación de esta declaración que describe al Hijo Eterno del Paraíso. Documento 7. La relación del Hijo Eterno con el universo. El Hijo original se ocupa constantemente de la ejecución de los aspectos espirituales del eterno propósito del Padre en su desarrollo progresivo de los fenómenos de los universos evolutivos con sus múltiples grupos de seres vivientes. Nosotros no comprendemos plenamente este plan eterno, pero el Hijo paradisiaco indudablemente lo entiende. El Hijo es semejante al Padre en cuanto procura otorgar todo lo posible de sí mismo a sus hijos coordinados y a los hijos subordinados de estos. El Hijo participa también de la naturaleza autodistributiva del Padre en la entrega de sí mismo sin restricciones al Espíritu Infinito, el Ejecutivo asociado de ellos. Como el sustentador de las realidades espirituales, la segunda fuente y centro es el eterno contrapeso de la isla del paraíso, que tan espléndidamente sostiene todas las cosas materiales. Así, la primera fuente y centro se revela eternamente en la belleza material de los exquisitos modelos originales de la isla central y en los valores espirituales de la excelsa personalidad del Hijo Eterno. El Hijo Eterno es el sustentador auténtico de la vasta creación de realidades del espíritu y seres espirituales. El mundo espiritual es el hábito, la conducta personal del Hijo, y las realidades impersonales de naturaleza espiritual responden siempre a la voluntad y el propósito de la personalidad perfecta del Hijo absoluto. Sin embargo, el Hijo no es personalmente responsable de la conducta de todas las personalidades espirituales. La voluntad de la criatura personal es relativamente libre y por consiguiente determina las acciones de tales seres volitivos. Por lo tanto, el mundo espiritual del libre albedrío no es siempre verdaderamente representativo del carácter del Hijo Eterno, así como la naturaleza en Urantia no revela verdaderamente la perfección e inmutabilidad del paraíso y la deidad. Pero independientemente de lo que pueda caracterizar la libre acción de un hombre o de un ángel, el dominio eterno del control universal de la gravedad sobre todas las realidades espirituales que tiene el Hijo sigue siendo absoluto. 1. El circuito de la gravedad, espíritu. Todo lo enseñado sobre la inmanencia de Dios, su omnipresencia, su omnipotencia y su omnisciencia es igualmente cierto del Hijo en los dominios espirituales. La universal y pura gravedad del espíritu de toda la creación, este circuito exclusivamente espiritual, conduce directamente de vuelta a la persona de la segunda fuente y centro en el paraíso. Él preside el control y el funcionamiento de ese dominio.
Él preside el control y el funcionamiento de ese dominio espiritual inequívoco y eterno, de todos los verdaderos valores espirituales. De este modo, el Hijo Eterno ejerce absoluta soberanía espiritual. Él, literalmente, sostiene todas las realidades espirituales y todos los valores espiritualizados, por así decirlo, en la palma de su mano. El control de la gravedad espiritual universal es soberanía espiritual universal. Este control gravitatorio de las cosas espirituales funciona independientemente del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la energía espiritual no disminuye en la transmisión. La gravedad espiritual no sufre nunca retrasos temporales ni disminuciones de espacio. No decrece de acuerdo con el cuadrado de la distancia de su transmisión. No se retrasan los circuitos de poder espiritual pura por la masa de la creación material. Y esta trascendencia del tiempo y del espacio por las energías del espíritu puro es inherente a la absolutez del Hijo. No es debida a la interposición de las fuerzas de antigravedad de la tercera fuente y centro. Las realidades del espíritu responden al poder de atracción del centro de gravedad espiritual en conformidad con su valor cualitativo, su grado actual de naturaleza espiritual. La substancia espiritual, calidad, responde a la gravedad del espíritu como la energía organizada de la materia, física, cantidad, responde a la gravedad física. Los valores espirituales y las fuerzas espirituales son reales. Desde el punto de vista de la personalidad, el espíritu es el alma de la creación, la materia es el cuerpo físico intangible. Las reacciones y fluctuaciones de la gravedad espiritual son siempre fieles al contenido de los valores espirituales, el estado espiritual cualitativo de un individuo o de un mundo. Este poder de atracción responde instantáneamente a los valores interespirituales e intraespirituales de cualquier situación universal o condición planetaria. Cada vez que una realidad espiritual se actualiza en los universos, este cambio necesita del inmediato e instantáneo reajuste de la gravedad espiritual. Este nuevo espíritu es realmente una parte de la segunda fuente y centro, y con tanta certidumbre como el hombre mortal se convierte en un ser espiritualizado, llegará al Hijo espiritual, el centro y fuente de la gravedad espiritual. El poder de atracción espiritual del Hijo es inherente en menor grado en muchas órdenes paradisíacas de filiación, porque sí existen dentro del circuito absoluto de gravedad del espíritu esos sistemas locales de atracción espiritual que funcionan en las unidades más bajas de la creación. Tales enfocamientos subabsolutos de la gravedad espiritual son parte de la divinidad de las personalidades creadoras del tiempo y del espacio y se correlacionan con el sobrecontrol experiencial emergente del Ser Supremo. La atracción de la gravedad espíritu y la respuesta a ello funciona no solo en el universo como un todo, sino incluso entre individuos y grupos de individuos. Existe una cohesión espiritual entre las personalidades espirituales y espiritualizadas de cualquier mundo, raza, nación o grupo creyente de personas. Hay una atracción directa de naturaleza espiritual entre personas de mentalidad espiritual dotadas de gustos y anhelos semejantes. El término espíritus afines no es totalmente una figura retórica. Al igual que la gravedad material del paraíso, la gravedad espiritual del Hijo Eterno es absoluta. El pecado y la rebelión pueden interferir con el funcionamiento de los circuitos de los universos locales, pero nada puede suspender la gravedad espiritual del Hijo Eterno. La rebelión de Lucifer produjo muchos cambios en vuestro sistema de mundos habitados y en Urantia, pero no observamos
que la cuarentena espiritual resultante en vuestro planeta haya afectado en lo más mínimo la presencia y función ni del espíritu omnipresente del Hijo Eterno, ni del circuito de gravedad espiritual asociado. Todas las reacciones del circuito de gravedad espiritual del gran universo son pronosticables. Reconocemos todas las acciones y reacciones del espíritu omnipresente del Hijo Eterno y encontramos que son confiables. Según leyes bien conocidas, podemos medir y medimos la gravedad espiritual exactamente como intenta el hombre computar las funciones de la gravedad física finita. Hay una respuesta invariable del espíritu del Hijo a todas las cosas, seres y personas espirituales, y esta respuesta siempre está de acuerdo con el grado de actualidad, el grado cualitativo de realidad de todos esos valores espirituales. Pero junto con esta función tan confiable y pronosticable de la presencia espiritual del Hijo Eterno, se encuentran fenómenos cuyas reacciones no son tan pronosticables. Estos fenómenos indican probablemente la acción coordinada del absoluto de deidad en los dominios de las potenciales espirituales emergentes. Sabemos que la presencia espiritual del Hijo Eterno es la influencia de una personalidad majestuosa e infinita, pero difícilmente consideramos como personales las reacciones asociadas con las actuaciones conjeturadas del absoluto de deidad. Contemplado desde el punto de vista de la personalidad y por personas, el Hijo Eterno y el absoluto de deidad parecen relacionarse de la siguiente manera. El Hijo Eterno domina en el ámbito de los valores espirituales actuales, mientras que el absoluto de deidad parece ocupar el vasto dominio de los valores espirituales potenciales. Todo el valor actual de naturaleza espiritual encuentra cabida en el control de la gravedad del Hijo Eterno, pero si es potencial, entonces aparentemente corresponde a la presencia del absoluto de deidad. El espíritu parece emerger de las potenciales del absoluto de deidad, y el espíritu evolutivo encuentra correlación en la atracción experiencial e incompleta del Supremo y el Último. El espíritu termina por encontrar su destino final en la atracción absoluta de la gravedad espiritual del Hijo Eterno. Este parece ser el ciclo del espíritu experiencial, pero el espíritu existencial es inherente a la infinidad de la segunda fuente y centro. 2. La administración del Hijo Eterno. En el paraíso, la presencia y actividad personal del Hijo original, en el sentido espiritual, es profunda y absoluta. Cuando salimos del paraíso hacia afuera, a través de Jabona, y nos adentramos en los dominios de los 7 superuniversos, detectamos cada vez menos la actividad personal del Hijo Eterno. En los universos post-Jabona, la presencia del Hijo Eterno es personalizada en los hijos paradisiacos, condicionada por las realidades experienciales del Supremo y del Último, y coordinada con el potencial ilimitado de espíritu del absoluto de deidad. En el universo central, la actividad personal del Hijo original se discierne en la exquisita armonía espiritual de la creación eterna. Jabona es tan maravillosamente perfecto que la condición espiritual y los estados de energía de este universo modelo están en equilibrio perfecto y perpetuo. En los superuniversos, el Hijo no está personalmente presente ni reside en ellos. En estas creaciones mantiene solo una representación superpersonal. Estas manifestaciones del espíritu del Hijo no son personales, no están en el circuito de la personalidad del Padre Universal. No conocemos ningún término mejor para designarlos que el de superpersonalidades, y son seres finitos, no son ni absonitos ni absolutos. La administración del Hijo Eterno en los superuniversos, siendo exclusivamente espiritual y superpersonal,
no es discernible por parte de las criaturas con personalidad. No obstante, el impulso espiritual omnipresente de la influencia personal del Hijo se encuentra en todas las fases de las actividades de todos los sectores de los dominios de los ancianos de los días. En los universos locales, sin embargo, observamos que el Hijo Eterno está personalmente presente en las personas de los hijos paradisíacos. Aquí el Hijo Infinito funciona de manera espiritual y creadora en las personas del cuerpo majestuoso de los hijos creadores coordinados. 3. La relación del Hijo Eterno con el individuo. En la ascensión del universo local, los mortales del tiempo consideran al Hijo Creador como el representante personal del Hijo Eterno. Pero cuando comienzan el régimen de capacitación del ascenso del superuniverso, los peregrinos del tiempo detectan cada vez más la excelsa presencia del espíritu inspirador del Hijo Eterno y pueden beneficiarse por la absorción de este ministerio de energización espiritual. En Jabona, los ascendentes adquieren aún mayor conciencia de la amorosa aceptación del espíritu omnipresente del Hijo original. En ninguna etapa de toda la ascensión del mortal, el espíritu del Hijo Eterno habita la mente ni el alma del peregrino del tiempo, pero su acción benéfica está siempre cercana y siempre atenta al bienestar y seguridad espirituales de los hijos del tiempo en avance. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno constituye el secreto inherente de la ascensión al paraíso de las almas humanas supervivientes. La atracción infalible de la gravedad espiritual del Hijo Eterno mantiene todos los valores genuinos del espíritu y todos los individuos sinceramente espiritualizados. La mente mortal, por ejemplo, inicia su carrera como mecanismo material y finalmente ingresa al cuerpo de finalistas como existencia espiritual casi perfeccionada, estando cada vez menos sujeta a la gravedad material y correspondientemente cada vez más sensible a la atracción hacia adentro de la gravedad espiritual durante esta entera experiencia. El circuito de la gravedad espiritual literalmente arrastra el alma del hombre hacia el paraíso. El circuito de gravedad espiritual es el canal básico para transmitir las oraciones sinceras del corazón humano creyente desde el nivel de la conciencia humana hasta la verdadera conciencia de la deidad. Aquello que representa verdadero valor espiritual en vuestras peticiones será aprehendido por el circuito universal de la gravedad espiritual y pasará inmediata y simultáneamente a todas las personalidades divinas competentes, y cada una de ellas se ocupará de aquello que pertenece a su especialidad personal. Por lo tanto, en vuestra experiencia religiosa práctica, es inmaterial si al dirigir vuestras súplicas visualizáis al Hijo Creador de vuestro universo local o al Hijo Eterno en el centro de todas las cosas. La operación discriminadora del circuito de gravedad espiritual podría compararse tal vez a las funciones de los circuitos del sistema nervioso en el cuerpo humano material. Las sensaciones viajan hacia adentro por las sendas neurales, algunas se detienen y responden a los centros automáticos espinales inferiores, otras siguen hasta los centros menos automáticos, pero condicionados por el hábito del cerebro inferior, mientras que los mensajes más importantes y vitales atraviesan velozmente estos centros subordinados y se registran inmediatamente en los niveles más altos de la conciencia humana. Pero cuánto más perfecta es la magnífica técnica del mundo espiritual. Si algo que se origina en vuestra conciencia contiene un valor espiritual supremo, una vez que lo hayáis expresado, ningún poder en el universo podrá impedir su veloz llegada directa a la personalidad del Espíritu absoluto de toda la creación.
Por el contrario, si vuestras súplicas son puramente materiales y totalmente egocéntricas, no existe ningún plan por el cual tales oraciones indignas puedan encontrar cabida en el circuito espiritual del Hijo Eterno. El contenido de cada petición que no sea dictada por el Espíritu no puede encontrar lugar en el circuito espiritual universal. Esas peticiones puramente egoístas y materiales perecen, no ascienden a los circuitos de los verdaderos valores espirituales. Tales palabras son como metal que resuena y címbalo que retiñe. Es el pensamiento motivante, el contenido espiritual, el que valida la súplica del mortal. Las palabras carecen de valor. 4. Los planes de perfección divina. El Hijo Eterno está en el plan divino de progreso, el plan universal para la creación, evolución, ascensión y perfección de las criaturas volitivas. Y en fidelidad divina, el Hijo es el Eterno igual al Padre. El Padre y su Hijo son como uno en la formulación y prosecución de este gigantesco plan de logro para elevar los seres materiales del tiempo a la perfección de la eternidad. Este proyecto para la elevación espiritual de las almas ascendentes del espacio es una creación conjunta del Padre y del Hijo, quienes con la cooperación del Espíritu Infinito están empeñados en la ejecución asociativa de su propósito divino. Este plan divino de logro de la perfección comprende 3 empresas únicas, aunque maravillosamente correlacionadas, de aventura universal. 1. El plan de logro progresivo. Este es el plan de ascensión evolutiva proyectado por el Padre Universal, un programa aceptado sin reservas por el Hijo Eterno cuando combino con el propósito del Padre. Hagamos a las criaturas mortales a nuestra propia imagen. Esta disposición para el mejoramiento de las criaturas del tiempo incluye la dádiva del Padre de los ajustadores del pensamiento y el otorgamiento de las prerrogativas de la personalidad a las criaturas materiales. 2. El plan de auto-otorgamiento. El plan universal subsiguiente es la gran empresa del Hijo Eterno y sus hijos coordinados de revelar al Padre. Esta es la propuesta del Hijo Eterno y consiste en su otorgamiento de los hijos de Dios a las creaciones evolutivas. Allí se personalizan y actualizan para encarnar y hacer real el amor del Padre y la misericordia del Hijo para con las criaturas de todos los universos. Inherente al plan de auto-otorgamiento y como rasgo provisional de esta ministración de amor, los hijos paradisíacos actúan como rehabilitadores de aquello que la voluntad desviada de las criaturas ha puesto en peligro espiritual. En cualquier momento o lugar donde ocurra un retraso en el funcionamiento del plan de logro, si una rebelión, por ejemplo, afecta o complica esta empresa, entonces las disposiciones de emergencia del plan de auto-otorgamiento entran en vigencia inmediatamente. Los hijos paradisíacos se han comprometido a actuar como rescatadores. Están listos para penetrar en los dominios mismos de la rebelión y restaurar el estado espiritual de las esferas. Y este servicio heroico fue el que realizó en Urantia un hijo creador coordinado en relación con su carrera de auto-otorgamiento experiencial para adquirir la soberanía. 3. El plan del Ministerio de la Misericordia. Una vez que fueron formulados y proclamados el plan de logro y el plan de auto-otorgamiento, el Espíritu Infinito, solo y de sí mismo, proyectó y puso en marcha la empresa extraordinaria y universal del Ministerio de la Misericordia. Este es el servicio tan esencial para la operación práctica y eficaz, tanto de las empresas de logro como del auto-otorgamiento, y todas las personalidades espirituales de la tercera fuente y centro comparten el espíritu del Ministerio de la Misericordia, que es tanto parte de la naturaleza de la tercera persona de la deidad. El Espíritu Infinito funciona verdadera y literalmente
como el ejecutivo asociado del Padre y el Hijo, no solo en la creación, sino también en la administración. El Hijo Eterno es el fideicomisario personal, el custodio divino, del plan universal del Padre para la ascensión de las criaturas. Habiendo promulgado el mandato universal, «Sed perfectos, así como yo soy perfecto», el Padre confió la ejecución de esta formidable empresa al Hijo Eterno, y el Hijo Eterno comparte la realización de esta empresa excelsa con su coordinado divino, el Espíritu Infinito. Así pues, las deidades cooperan efectivamente en la obra de creación, control, evolución, revelación y ministración, y si es necesario, restauración y rehabilitación. 5. El espíritu de autootorgamiento. El Hijo Eterno se unió sin reservas al Padre Universal en la transmisión de ese extraordinario precepto para toda la creación. Sed perfectos, así como vuestro Padre en Jabona es perfecto. Y desde entonces, esa invitación mandato ha motivado todos los planes de supervivencia y los proyectos de autootorgamiento del Hijo Eterno y de su vasta familia de hijos coordinados y asociados. Y en estos autootorgamientos los hijos de Dios han llegado a ser el camino, la verdad y la vida para todas las criaturas evolutivas. El Hijo Eterno no puede entrar en contacto directo con los seres humanos como lo hace el Padre a través del don de los ajustadores del pensamiento prepersonales, pero el Hijo Eterno se va acercando a las personalidades creadas mediante una serie de peldaños descendentes de filiación divina hasta llegar ante la presencia del hombre y a veces como hombre él mismo. La naturaleza puramente personal del Hijo Eterno es incapaz de fragmentación. El Hijo Eterno ministra como una influencia espiritual o como una persona, nunca de otro modo. Es imposible para el Hijo hacerse parte de la experiencia de la criatura en el sentido en que el Padre ajustador participa en ella, pero el Hijo Eterno, mediante la técnica del autootorgamiento, compensa esta limitación. Lo que la experiencia de las entidades fragmentadas significa para el Padre Universal, las experiencias de encarnación de los hijos paradisiacos significan para el Hijo Eterno. El Hijo Eterno no viene al hombre mortal como la voluntad divina, el ajustador del pensamiento que mora en la mente humana. En cambio, el Hijo Eterno vino al hombre mortal de Urantia cuando la personalidad divina de su Hijo, Micael de Nevadón, se encarnó en la naturaleza humana de Jesús de Nazaret. Para compartir la experiencia de las personalidades creadas, los hijos de Dios paradisiacos deben asumir la naturaleza misma de tales criaturas y encarnar sus personalidades divinas en las criaturas mismas. La encarnación, el secreto de Sonarington, es la técnica del Hijo para librarse de las cadenas globales del absolutismo de la personalidad. Hace muchísimo tiempo que el Hijo Eterno se otorgó en cada uno de los circuitos de la creación central en pos del esclarecimiento y avance de todos los habitantes y peregrinos de Jabona, incluyendo los peregrinos ascendentes del tiempo. No actuó en ninguna de esas 7 entregas, ni como ascendente ni como habitante de Jabona, sino que existía como él mismo. Su experiencia fue única, no fue con un ser humano ni como tal o como otro peregrino, sino en alguna forma asociativa en el sentido superpersonal. Tampoco pasó a través de la zona de reposo que media entre el circuito interior de Jabona y los bordes del paraíso. No es posible para él, un ser absoluto, suspender la conciencia de la personalidad, porque en él concurren todas las líneas de la gravedad espiritual, y durante las épocas de estos otorgamientos no disminuyó la luminosidad espiritual en su nicho en el paraíso central, ni tampoco flaqueó el control del Hijo de la gravedad espiritual universal. Los autootorgamientos del Hijo Eterno en Jabona no caben en el ámbito de la imaginación humana,
fueron trascendentales. Él contribuyó entonces y posteriormente a la experiencia de todo Jabona, pero no sabemos si enriqueció la supuesta capacidad experiencial de su propia naturaleza existencial. Eso caería dentro del misterio de autootorgamiento de los hijos paradisiacos. Creemos, sin embargo, que todo lo que el Hijo adquirió en esas misiones de autootorgamiento lo ha retenido desde siempre y para siempre, si bien no sabemos lo que es. Aunque nos resulte difícil comprender los autootorgamientos de la segunda persona de la deidad, comprendemos bien el autootorgamiento en Jabona de un hijo del Hijo Eterno, que literalmente atravesó los circuitos del universo central y realmente compartió las experiencias que constituyen la preparación del ser ascendente para alcanzar la deidad. Este fue el Micael original, el Hijo Creador primogénito, quien pasó a través de las experiencias de vida de los peregrinos ascendentes, de circuito en circuito, atravesando personalmente con ellos una etapa de cada círculo en los tiempos de Gran Fanda, el primero de todos los mortales en llegar a Jabona. Aparte de cualquier otra cosa que revelara este Micael original, él hizo real el autootorgamiento trascendente del Hijo materno original a las criaturas de Jabona, tan real que por siempre cada peregrino del tiempo que se esfuerza en la aventura de pasar los circuitos de Jabona se siente alentado y fortalecido por el conocimiento certero de que el Hijo eterno de Dios abdicó 7 veces el poder y la gloria del paraíso para participar en las experiencias de los peregrinos del tiempo y el espacio en los 7 circuitos del logro progresivo de Jabona. El Hijo Eterno es la inspiración ejemplar para todos los hijos en sus ministerios de autootorgamiento a través de los universos del tiempo y el espacio. Los hijos creadores coordinados y los hijos magisteriales asociados, junto con otras órdenes no reveladas de filiación, comparten esta maravillosa voluntad de otorgarse a las variadas órdenes de vida de las criaturas y como criaturas ellas mismas. Por lo tanto, en espíritu y debido al parentesco de naturaleza, así como al hecho de origen, se hace verdad que en los autootorgamientos de cada hijo de Dios en los mundos del espacio a través de ellos y por ellos, el Hijo Eterno se ha entregado a sí mismo a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. En espíritu y en naturaleza, si no en todos sus atributos, cada hijo paradisíaco es un retrato divinamente perfecto del Hijo original. Es literalmente cierto que quien haya visto a un hijo paradisíaco ha visto al Hijo Eterno de Dios. 6. Los hijos de Dios paradisíacos. El hecho de que no se tenga conocimiento de los múltiples hijos de Dios es fuente de una gran confusión en Urantia, y persiste esta ignorancia a pesar de declaraciones tales como el acta de un cónclave de estas divinas personalidades, cuando los hijos de Dios proclamaron el regocijo y todas las estrellas matutinas cantaron en coro. Cada milenio de tiempo normal del sector, las varias órdenes de los hijos divinos se congregan para sus cónclaves periódicos. El Hijo Eterno es la fuente personal de los adorables atributos de misericordia y servicio que tan abundantemente caracterizan a todas las órdenes descendentes de los hijos de Dios, según funcionan a través de toda la creación. El Hijo Eterno transmite indefectiblemente toda la naturaleza divina, sino toda la infinidad de atributos a los hijos paradisíacos que salen de la isla eterna para revelar su carácter divino al universo de los universos. El Hijo original y eterno es el primer vástago persona del primer pensamiento completo e infinito del Padre Universal. Cada vez que el Padre Universal y el Hijo Eterno proyectan conjuntamente un pensamiento personal, nuevo, original, idéntico, único y absoluto, en ese mismo instante, esa idea creadora se personaliza perfecta y finalmente
en el ser y personalidad de un nuevo y original Hijo Creador. En naturaleza espiritual, sabiduría divina y poder creador coordinado, estos hijos creadores son potencialmente iguales a Dios el Padre y Dios el Hijo. Los hijos creadores salen del paraíso a los universos del tiempo y con la cooperación de las agencias controladoras y creadoras de la tercera fuente y centro, completan la organización de los universos locales en evolución progresiva. Estos hijos no se ocupan ni se preocupan de los controles centrales y universales de la materia, la mente y el espíritu. De aquí que estén limitados en sus actos creadores por la preexistencia, la prioridad y la primacía de la primera fuente y centro y sus coordinados absolutos. Estos hijos pueden solamente administrar lo que ellos traen a la existencia. La administración absoluta es inherente a la prioridad de la existencia y es inseparable de la eternidad de la presencia. El Padre permanece primordial en los universos. Así como los hijos creadores son personalizados por el Padre y el Hijo, los hijos magisteriales son personalizados por el Hijo y el Espíritu. Estos son los hijos que, en las experiencias de encarnación en la criatura, ganan el derecho de servir como jueces de la supervivencia en las creaciones de tiempo y el espacio. El Padre, el Hijo y el Espíritu también se unen para personalizar a los versátiles hijos instructores trinitarios, que recorren el gran universo como maestros excelsos de todas las personalidades, tanto humanas como divinas, y hay muchas otras órdenes de filiación paradisiaca que no han sido presentadas a la atención de los mortales de Urantia. Entre el Hijo maternal original y estas huestes de hijos paradisíacos dispersas por toda la creación, hay un canal de comunicación directo y exclusivo, un canal cuya función es inherente a la calidad del parentesco espiritual que los une con vínculos de asociación espiritual casi absoluta. Este circuito interfilial es totalmente diferente del circuito universal de la gravedad espiritual, que también se centra en la persona de la segunda fuente y centro. Todos los hijos de Dios que se originan en las personas de las deidades paradisiacas están en comunicación constante y directa con el Hijo maternal eterno. Tal comunicación es instantánea e independiente del tiempo, aunque algunas veces está condicionada por el espacio. El Hijo Eterno no solo tiene en todo momento un conocimiento perfecto en lo que respecta a la condición, los pensamientos y las múltiples actividades de todas las órdenes de filiación paradisiaca, sino que también tiene perfección de conocimiento en todo momento respecto a todas las cosas de valor espiritual que existen en los corazones de todas las criaturas en la creación primaria y central de la eternidad y en las creaciones secundarias del tiempo de los hijos creadores coordinados. 7. La revelación suprema del Padre. El Hijo Eterno es una revelación completa, exclusiva, universal y final del Espíritu y la personalidad del Padre universal. Todo conocimiento y toda información acerca del Padre debe provenir del Hijo Eterno y de sus hijos paradisiacos. El Hijo Eterno procede de la eternidad y es totalmente y sin cualificación espiritual uno con el Padre. En personalidad divina ellos son coordinados, en naturaleza espiritual son iguales, en divinidad son idénticos. El carácter de Dios no se podría mejorar intrínsecamente de modo alguno en la persona del Hijo, porque el Padre Divino es infinitamente perfecto. Pero ese carácter y esa personalidad se amplían, librándose de lo no personal y no espiritual para su revelación en los seres criaturas. La primera fuente y centro es mucho más que una personalidad, pero todas las cualidades espirituales de la personalidad paterna de la primera fuente y centro están espiritualmente presentes en la personalidad absoluta del Hijo Eterno.
El Hijo primordial y sus hijos están empeñados en hacer una revelación universal de la naturaleza espiritual y personal del Padre a toda la creación. En el universo central, en los superuniversos y en los universos locales, o en los planetas habitados, es un Hijo paradisíaco quien revela al Padre universal a los hombres y a los ángeles. El Hijo Eterno y sus hijos revelan la avenida por la que la criatura tiene acceso al Padre Universal, e incluso nosotros, los de origen superior, entendemos al Padre mucho más plenamente según estudiamos la revelación de su carácter y personalidad en el Hijo Eterno y en los hijos del Hijo Eterno. El Padre desciende a vosotros como personalidad solo a través de los hijos divinos del Hijo Eterno. Y vosotros llegáis al Padre por ese mismo camino viviente. Ascendéis al Padre gracias a la guía de este grupo de hijos divinos. Esto es verdad pese a que vuestra personalidad misma sea una dádiva directa del Padre Universal. En todas estas extensas actividades de la vasta administración espiritual del Hijo Eterno, no olvidéis que el Hijo es una persona tan auténtica y real como lo es el Padre. En efecto, para los seres de la antigua orden humana, será más fácil acercarse al Hijo Eterno que al Padre Universal. En el progreso de los peregrinos del tiempo a través de los circuitos de Jabona, vosotros podréis alcanzar al Hijo mucho antes de que estéis preparados para discernir al Padre. Aprenderéis más acerca del carácter y la naturaleza misericordiosa del Hijo Eterno, según meditéis sobre la revelación de estos atributos divinos, efectuada en amoroso servicio por vuestro propio Hijo Creador, quien cierta vez fuera Hijo del hombre en la tierra, ahora soberano exaltado de vuestro universo local, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Redactado por un consejero divino asignado para formular esta declaración en que se describe al Hijo Eterno paradisiaco,